Bienvenidos a esta nueva sesión en la que vamos a realizar ya un tema nuevo que es la nomenclatura IUPAC de óxidos. Una vez que hemos visto en la composición, la estructura de la tabla periódica, ya entramos ahora a lo que es a los compuestos inorgánicos. Vamos a formar compuestos químicos y nombrarlos. En esta ocasión vamos a nombrar óxidos con el sistema IUPAC. Así que veamos. Muy bien. Cuando hablamos de nomenclatura inorgánica, se refiere pues básicamente a darle nombre a un compuesto químico. Tenemos que darle nombre a los compuestos que se van formando. Entonces, por ejemplo, la tabla periódica tiene pues metales, metaloides y no metales. En esta ocasión vamos a ver el metal. El metal, cuando se va a unir o va a reaccionar con el oxígeno, van a formar óxidos básicos. Entonces, cuando un metal se une, reacciona con el oxígeno, va a formar pues un óxido básico. Óxido básico. Ahora, ¿qué pasará con el no metal? Veamos. El no metal también al interactuar con el oxígeno van a formar unos compuestos llamados óxidos ácidos o también llamado anhídridos. Entonces, básicamente, en esta sesión vamos a ver la formación de óxidos. ¿Pero qué tipo de óxidos? Óxidos básicos y también óxidos ácidos, que van a resultar, por ejemplo, el metal más el oxígeno van a formar óxidos básicos. Cuando el no metal reacciona con el oxígeno, va a formar óxidos ácidos. Entonces, para esto, simplemente hay que recordar un poquito lo que son metales, no metales y metaloides, para de esa manera rápidamente reconocer si forman óxidos básicos o también óxidos ácidos, que van a depender básicamente de que si es un metal o es un no metal. Muy bien. Entonces, los no metales sabemos que son ellos: el fósforo, el yodo, el azufre, el carbono, el oxígeno, el cloro, selenio, el bromo, nitrógeno, el flúor e hidrógeno. Básicamente ellos son los no metales. Los no metales, al reaccionar con el oxígeno, van a formar óxidos ácidos. También hay que recordar los metaloides, ¿no es cierto? Tenemos aquí los metaloides y metales el resto. Entonces, cuando un metal va a reaccionar con el oxígeno, van a formar óxidos básicos. Cuando el no metal va a reaccionar con el oxígeno, van a formar óxidos ácidos o llamados anhídridos. Perfecto. Entonces, teniendo claro esa formación, ahora entremos a lo que es la formación de óxidos. De qué manera se van a formar óxidos y cómo se van a nombrar. Veamos. Muy bien. Función óxido. Se llama función óxido a la unión de un elemento más oxígeno. Este elemento puede ser metal o no metal. Más oxígeno forman óxidos, que pueden ser óxidos básicos o también óxidos ácidos. Si es metal, formará óxido básico. Si es no metal, óxido ácido. Entonces, una función óxido
son compuestos binarios. ¿Por qué binarios? Porque en su estructura, ¿qué va a tener? Va a tener al metal o no metal y oxígeno. Dos elementos químicos. Son binarios. Formados un elemento que puede ser metal o no metal con el oxígeno. Entonces, esa es la formación de los óxidos. Por ejemplo, al momento de formar los óxidos, los metales y no metales ya van a trabajar con un estado de oxidación. Ese valor de estado de oxidación se encuentra pues en la tabla periódica. Por ejemplo, por aquí tenemos al aluminio que va a tener estado de oxidación +3. Este se va a unir con el oxígeno. Y aquí, un dato importante. El oxígeno, cuando forma óxidos, el oxígeno va a trabajar siempre con -2. Entonces, en este caso, el oxígeno no varía. Va a trabajar siempre con su estado de oxidación -2. ¿Quién es el que va a variar? Los metales y no metales, porque cada elemento químico tiene diferentes estados de oxidación. Es importante por eso ver la formación. Por ejemplo, aquí tenemos aluminio +3 y por aquí oxígeno -2. Recuerda, cuando forma óxidos, el oxígeno va a trabajar siempre con -2. Perfecto. Si él tiene +3 y él tiene -2, van a intercambiar. ¿Qué significa eso? Que el 3 baja al oxígeno y la 2 pasa al aluminio. ¿Y qué tendríamos como el óxido? Viene por acá. Ajá. Oxígeno, el 2 pasa al aluminio, ya, para acá, y el +3 pasa al oxígeno. Ahí está. Y de esta manera se van a formar los óxidos. Entonces, una observación más. Si al momento de intercambiar estados de oxidación resulten pues, números que se pueden simplificar, simplemente se efectúa la simplificación, la mitad, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que tengamos. Entonces, si al intercambiar resulta números para poder simplificar, hay que simplificar sin ningún problema. Muy bien. Siguiente. Listo. Entonces, los elementos químicos tienen estados de oxidación. Por ejemplo, aquí vemos una tabla, los elementos metálicos y también los no metálicos. Entonces, van a trabajar con estados de oxidación. Van a trabajar con estados de oxidación. Por ejemplo, aquí litio, sodio, potasio, rubidio y plata. Van a trabajar con +1. Berilio, magnesio, calcio, bueno, +2. Y así, para cada elemento químico tiene un estado de oxidación que van a trabajar con ellos. Los no metales de la misma forma. Boro +3, aquí por ejemplo, el cloro tiene +1, +3, +5, +7. Perfecto. ¿Qué pasa con el manganeso y cromo? El manganeso y cromo, cuando va a trabajar con +2 y +3, van a ser óxidos, si van, o metálicos, ¿no? Si van a trabajar con 4, 6, 7, en el caso del manganeso, va a ser un no metal, ¿ya? Pero, básicamente hay que centrarnos en la parte de aquí, en estos metales y no metales. Entonces, los elementos químicos tienen su propio estado de oxidación, que con ellos van a formar óxidos al unirse con el oxígeno. Y recuerda que el oxígeno va a trabajar siempre con -2. Por ejemplo,
Por aquí tengo plomo. Aquí es más 4. ¿Ya? Plomo, más 4. El plomo también tiene más 4. A ver. Entonces, en la lista podemos ver claramente que el plomo aquí no iría, iría acá. Ahí está. Plomo, tenemos más 2 y más 4. En esta ocasión está trabajando con más 4. Ahí está. Al unir con el oxígeno, que siempre va a estar con menos 2, ¿no es cierto? Va a formar un óxido y van a intercambiar. 4 pasa al oxígeno y 2 pasa al plomo. Simplemente, ¿qué tendríamos aquí? Plomo recibe 2, oxígeno recibe 4. Y observa, ambos se pueden simplificar, mitad y mitad. Perfecto. Que tendríamos el siguiente óxido. Y este es un óxido. Y de esta manera se van a formar múltiples óxidos. Aquí puede ser oro, por ejemplo aquí, oro con más 1 o más 3. Quizá por aquí el nitrógeno con más 3 o más 5. Bueno, dependiendo. Pero siempre el oxígeno va a trabajar con menos 2. Y el metal o no metal, va a variar de acuerdo a su estado de oxidación. Pero la cosa es, si aquí encontramos para simplificar, hay que simplificarle sin ningún problema. Muy bien. Esta es la formación de óxidos. Ahora, ¿qué viene? ¿Cómo nombrar? ¿Cómo tenemos que nombrar a este compuesto formado, a este óxido? Para eso existen un montón de sistemas para nombrar. Entonces, la nomenclatura puede darle nombre a un compuesto químico. En este caso, vamos a darle nombre a un óxido. ¿Con qué sistema? Con el UPAC. Entonces, por ejemplo, hemos obtenido el siguiente óxido. Este óxido se puede nombrar de diferentes maneras, de varias formas. Entre ellos, ojo, se puede nombrar de varias formas, de un montón de formas. Entre ellos, ¿qué tenemos? El sistema UPAC, lo que vamos a ver hoy. Ya que también existen más sistemas, como es el stock y también común o llamado clásico o tradicional. Entonces, en esta sesión vamos a centrarnos solamente en el sistema UPAC. Vamos a aprender a nombrar a un óxido con el sistema UPAC. Muy bien. Ahora, el UPAC, ¿qué es lo que hace UPAC? Bueno, UPAC solamente va a usar prefijos de acuerdo a la cantidad de átomos. Mono, di, tri, tetra, etc. Entonces, mono hace referencia a 1, di a 2, tri a 3, tetra a 4, penta a 5, hexa a 6, hepta a 7, octa a 8, nona a 9, deca a 10. Y así, para cada uno. Pero, ¿cómo se va a usar eso? Por ejemplo, tenemos el siguiente ejemplo. Ya sabemos cómo se forman óxidos. Y tenemos la siguiente formación. Ahí está. Entonces, ¿cómo nombrar? Comenzar, ojo, comenzar del oxígeno, del lado de derecha hacia la izquierda. Nombrar. Entonces, vamos a comenzar por el oxígeno. UPAC, ¿qué usa? Prefijos mono, di, tri, etc. En este compuesto, el Fe es hierro, ¿sí? Aquí tengo un oxígeno y un hierro. Ya. Tengo un oxígeno, que es 1. Mono. Monóxido. ¿Cómo es oxígeno? Monóxido. Monóxido de, cuando aquí en el metal o no metal existe solamente uno, no se pone mono, sino se pone de frente el nombre del elemento químico. Monóxido, porque un oxígeno de hierro. Si el Na es sodio, aquí tengo un oxígeno. Ajá. ¿Qué es un oxígeno? Mono. Monóxido de, aquí tengo 2.
2 ¿qué? ¿Di qué? Disodio. Monóxido de disodio. Aquí lo mismo. Fe es hierro. Hay 2 hierros y 3 oxígenos. Ya. Por tanto, como hay 3 oxígenos, ¿qué vamos a usar? El trióxido de, hay 2 hierros, hierro. De esta manera voy a nombrar. Seguimos. Por ejemplo, también tengo más ejemplos. Aquí está. Entonces, básicamente, a ver, por ejemplo, la de acá. Si N es nitrógeno, hay 5 oxígenos. Pentaóxido. Hay 2. Nitrógeno. Y se va nombrando de esa manera. Por ejemplo, por acá, SO2. Ya está. S es azufre. Hay 2 oxígenos. Dióxido de, como es solo uno, de frente, de azufre. ¿Ya ve? Y por acá, S es azufre. Tengo S. Mono. Hay un oxígeno. Monóxido de, como hay uno acá, de frente, de azufre. Entonces, se va a nombrar de esa manera. ¿Perfecto? Entonces, ya sabemos cómo se forma y al formar ya podemos nombrar con el sistema UPAC. Y es sencillo. UPAC solamente va a usar prefijos como mono, di, tri, tetra, penta, etcétera, etcétera. Seguimos. Ejercicios. Formar y nombrar a los siguientes óxidos. Perfecto. Nos piden formar y nombrar. Primero vamos a formar. ¿Quiénes? Carbono más 4. ¿Con quién voy a formar? Con el oxígeno. Obviamente, oxígeno menos 2. Ambos intercambian. Perfecto. Carbono recibe 2 y oxígeno recibe 4. ¿Se puede simplificar? Sí. Mitad, mitad. ¿Qué tendríamos? CO2. CO2. ¿Cómo se nombra? Tengo 2 oxígenos, sería dióxido de, como hay un carbono, de frente, de carbono. Dióxido de carbono. Siguiente. Formar plata más 1 con el oxígeno menos 2. Ambos intercambian oxígeno y plata. ¿Qué tendríamos? Lo siguiente. Plata recibe 2 y oxígeno 1. Muy bien. Ahora sí, ahí queda. ¿Cómo se nombra? Nombrar. Tengo un oxígeno. Sería monóxido. Monóxido. Perfecto. Monóxido. Ya. Monóxido. ¿De qué? De. Hay 2 platas. De plata. Listo. Siguiente. Cloro más 5. Ojo. Cloro más 5 va a formarse con el oxígeno menos 2. Ambos intercambian. Al intercambiar, ¿qué tendríamos? Que cloro, el 5 pasa al oxígeno y 2 al cloro. Entonces, ¿qué tendríamos? El siguiente compuesto. Y observa, tenemos 5 oxígenos. Sería penta. Pentaóxido o simplemente junto, pentóxido. Pentóxido, pentóxido de, aquí tengo 2, dicloro, perfecto. Siguiente ejercicio. Calcio más 2 con oxígeno menos 2. Ambos intercambian calcio y oxígeno. Que tendríamos lo siguiente. Observa, se pueden simplificar. Que tendríamos el siguiente. Lo cual se nombraría aquí un oxígeno monóxido de calcio. Monóxido de calcio. Entonces, de esta manera se van a nombrar todos los óxidos con el sistema UPAC. Básicamente aquí ya podemos ver ya, ¿no? Si carbono es no metal, este va a ser un óxido ácido. Plata es metal, óxido básico. Cloro no metal, óxido ácido. Carbono metal, óxido básico. ¿Por qué? Porque metal más oxígeno forma óxido básico. No metal más oxígeno, óxido ácido o llamado anhídrido. Perfecto. Muy bien. Siguiente.
Escriba la fórmula de los siguientes compuestos. La fórmula ya. Pentóxido de diyodo. Pentóxido, que es pento, 5. Hay 5 oxígenos. De 2, ¿qué? Hay 2 yodos. ¿Qué es yodo? Y hay 2 yodos y 5 oxígenos. Únelos. Tendríamos lo siguiente. Ya está. Simple. Siguiente. Monóxido de carbono. Monóxido. Un solo oxígeno. ¿De qué? De carbono. Únelos. Carbono y oxígeno. Ahí está. El oxígeno va siempre a la parte de derecha. ¿Está bien? Listo. Monóxido de dipotasio. Monóxido, mono, 1. Hay un oxígeno. Potasio, ¿cuántos? Potasio, di. Hay 2 potasios. Únelos. Tendríamos lo siguiente. Y miren, se van formando simplemente en función a su nombre. ¿No es cierto? Entonces hay que tener en claro mono, di, tri, etcétera, etcétera. Aquí, trióxido de dicoro. Ajá, hay 3 oxígenos, ojo, y dioro. Hay 2 oros. Oro, 2. Únelos. Perfecto. Aún 2 o 3. Muy bien. Siguiente, pentóxido, ojo, pentóxido de dibromo, penta, 5 oxígenos, de dibromo, 2 bromos. Únelos. Perfecto. Bromo 2 o 5. Muy bien. Entonces, a partir de nombres también ya puedo formar las fórmulas, ¿no? Los compuestos. Entonces, puedo leer y también puedo escribir las fórmulas. Excelente. Listo. Aquí, por ejemplo, menciona reconocer un óxido básico. Entonces, los no metales son ellos. Si en algún óxido aparece algún no metal que está aquí, van a ser óxidos ácidos. ¿Por qué? Porque preguntan óxido básico. Y óxido básico es metal más oxígeno. Entonces, mira aquí, azufre, aquí aparece. Ah, es un no metal. El cloro también aparece, ¿no es cierto? También es un no metal. Cloro aparece, no metal. Fósforo aparece, no metal. Selenio aparece, es no metal. Potasio no aparece. Como no aparece, es un metal. Por tanto, ¿qué pide? Óxido básico, metal más oxígeno. Óxido básico. Listo. Aquí pregunta el número de óxidos ácidos es, ¿ya? A ver, el hierro. Hierro aquí no aparece, por tanto es un metal. Más oxígeno, óxido básico. Cloro aparece por acá. Será un óxido ácido. Cobre no aparece. Un metal más oxígeno, óxido básico. Yodo, aquí aparece yodo, si está acá, sería no metal y óxido ácido. ¿Cuántos óxidos ácidos tengo? 2 óxidos ácidos. Siguiente. Pregunta por la atomicidad. Atomicidad es simplemente la suma de átomos. Por ejemplo, aquí 2 más 7, 9. Aquí 2 más 1, un 3. Entonces, dice, del pentóxido de dicloro, atomicidad del pentóxido de dicloro. Pentóxido de dicloro sería 5 oxígenos y 2 cloros. Listo. Dióxido de carbono. Ya. Ahora aquí, 5 más 2 sería 7. Ahora, dióxido de carbono. Dióxido. Lo siguiente. CO2, dióxido. Sumando 2 más 1, atomicidad. 3, ¿no? Siguiente, heptóxido de diyodo. Heptóxido de diyodo. Heptóxido. Hepta. 7 oxígenos de diyodo. 2 yodos. Sumando 2 más 7, 9. Atomicidad es simplemente la suma de átomos. Sumarlos. ¿Estamos? Muy bien. Perfecto. Tarea a resolver y muchas gracias.